Hola a todos y bienvenido a nuestros queridos oyentes. En esta sesión, en esta ocasión, nuestro segundo podcast de la segunda temporada, vamos a hablar de un tema común en todas las religiones. Vamos a hablar de la caridad. Quiero empezar dando la bienvenida y presentando a cada uno de nuestros ponentes. Hoy tenemos el honor de contar con representantes de 4 religiones principales que cuentan con un gran número de fieles. Vamos a empezar presentando a nuestros ponentes por orden de antigüedad de las religiones que representan. Bueno, pues en primer lugar, en representación del hinduismo, contamos con la presencia de Juan Carlos Ramchandani, también conocido por su nombre hindú, Krishna Kripadasa. Juan Carlos es sacerdote hindú, pandit y purohit, escritor y conferenciante. Entre otros cargos, ostenta el de presidente de la Federación Hindú de España y vicepresidente del Hindu Forum of Europe. Es miembro fundador de la organización internacional interreligiosa Transcendence, con sede en Valencia. Podéis conocer mejor a Juan Carlos a través de su página web jcramchandani.es. Juan Carlos Ramchandani, muy bienvenido, Suswagatam. Suswagatán, bienvenido. Muchísimas gracias. Un placer por invitarme una vez más a este podcast y al mismo tiempo, en un tema que creo que es de interés general para todas las personas, ¿no? Muchas gracias. Gracias por asistir, seáis todos muy bienvenidos. Antes de empezar, decir a nuestros queridos oyentes que lo aquí manifestado pretende comunicar nuestras opiniones sobre diferentes temas sin ánimo de ofender a nadie. Bueno, pues vamos a comenzar con el podcast, con las intervenciones de nuestros ponentes. Bueno, como hemos comentado, vamos a hablar de la caridad desde diferentes puntos de vista religiosos. Hemos detectado que en nuestra sociedad actual hay bastante margen de mejora para practicar obras de caridad. Por ejemplo, las donaciones a las ONGs en España en 2020, los donantes recurrentes fueron aproximadamente un 24% de la población, uno de cada 4, y los donantes puntuales fueron un 13% de la población. Por lo que diríamos que podemos ser más caritativos en general como sociedad. Entonces, es por esto por lo que queremos profundizar en este tema de la caridad con la ayuda de nuestros ponentes. Bueno, pues vamos a dar paso a Juan Carlos Ramchandani como representante del hinduismo. Y Juan Carlos, pues queremos saber desde el punto de vista del hinduismo qué entendemos por caridad y qué beneficios tiene para un creyente y para la sociedad en general. Namaste. Desde mi corazón saludo a la divinidad que está dentro de todos vosotros. Y bueno, voy a explicar un poco la cosmovisión del Sanatan Dharma, o como se conoce más popularmente, hinduismo. Bien, la caridad es algo muy importante dentro del hinduismo, es uno de los pilares, ¿no? Digamos, para tener una vida virtuosa. Y nosotros tenemos una serie de libros sagrados, ¿no? No tenemos solo uno, sino que tenemos bastante. Pero en el libro sagrado fundacional del hinduismo, que es el Rig Veda, que es uno de los textos más antiguos de la humanidad, que aún se conservan por escrito, pues se hace una primera mención a la palabra dana. Dana significa dar o caridad. Y fijaros como el sánscrito, que es una de las lenguas más antiguas de la humanidad, madre de las lenguas indoeuropeas, ya nos dice dana, dar, ¿no? Entonces, hay un verso en sánscrito, en un sánscrito muy antiguo, arcaico, que dice: dejad que el rico satisfaga al pobre, que implora. Es decir, que si a una persona que tiene ya un dinero le viene una persona implorando por caridad, hay que darla. Y luego dice: porque las riquezas hoy son de uno y mañana de otro. Nos habla de que cómo la economía cambia, ¿no? Un día podemos tener dinero, podemos ser inmensamente ricos y al día siguiente o al mes o al año, los 10 años, ser pobres. Entonces también es un acto de dar, no solamente pensando en la persona que tú estás ayudando, sino que te estás ayudando a ti mismo. E incluso se considera también el dar caridad una forma de
quemar o eliminar o aminorar el karma negativo que acumulamos si ese dinero que tenemos se obtuvo de métodos que no eran legales o que no eran 100% honestos. Entonces, una forma de también ayudarte a aminorar sería también revirtiendo ese dinero en las personas necesitadas, ¿no? La palabra dana o danam, como comentaba, significa dar caridad, y no solamente hablamos de tema económico o de dar bienes, ¿no? Por ejemplo, no solamente está la caridad de dar dinero, sino le puedes dar una manta a un pobre, le puedes dar comida. Hay muchos tipos de caridad, y luego hay otra caridad que se llama Sheva. Sheva, de ahí viene también la palabra Sheva, servicio. Servicio, que es hacer un servicio desinteresado, sin esperar una remuneración económica ni nada a cambio. Todas estas prácticas forman parte de uno de los yogas. Cuando hablamos de yoga no solamente hablamos de hacer posturas, sino la palabra yoga son formas de unirnos a Dios, del karma yoga. La palabra karma significa acción, acción-reacción. Yoga, pues esa, digamos, práctica espiritual donde tratamos de unirnos a Dios, complacer a Dios a través del servicio a los demás y renunciar a los frutos del servicio. Porque en la vida, pues todos trabajamos porque al final esperamos una recompensa económica, que es algo lícito y natural. Pero cuando yo hago un servicio, lo que hoy en día se llama voluntariado, ¿no? Donde supuestamente, que a veces no todos los casos son así, donde supuestamente la persona hace un servicio de forma desinteresada. Entonces, el karma yoga, Krishna en la Bhagavad Gita, que es otro de los libros principales, no comparar, si pudiéramos equiparar, ¿no? Si nos preguntaran cuál es el libro más importante del hinduismo, pues podríamos decir la Bhagavad Gita, porque recoge la esencia del pensamiento filosófico hindú, ¿no? Entonces ahí Krishna nos habla de que una persona se puede acercar a Dios de diferentes formas, porque tenemos diferentes naturalezas. Hay personas que se acercan a Dios en la forma filosófica, el jnana yoga, el yoga del conocimiento. Otros se acercan a Dios con amor y devoción, bhakti, ¿no? La devoción. Otras personas a través de la meditación. Y otra forma es el karma yoga. Y en la India y en Occidente hemos tenido grandes personalidades que su práctica espiritual prácticamente ha sido, más que meditar o orar o crear incluso instituciones, ha sido hacer un servicio a los más necesitados. No solamente a través del alimento, sino crear instituciones educativas, crear instituciones para protección de los, por ejemplo, los animales, porque en el hinduismo se dice que esa misericordia hay que extenderla, hacerla extensible a todos los seres, no solamente a los humanos, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos 3 puntos importantes o 3 puntos cardinales que le llamamos las 3D, ¿no? Uno es Dhammaha, que significa el autocontrol. Una persona tiene que ser autocontrolada, controlar su ira, ¿no? Controlar sus impulsos, controlar medianamente las emociones. Daya, que significa la compasión extensa a todos los seres. Y Dana, la caridad. O sea que una persona, un buen hindú, tendría que tener estos 3 ingredientes dentro de la posibilidad, ¿no? Ser autocontrolado, ser compasivo y al mismo tiempo ser caritativo de acuerdo a sus posibilidades. Y luego, ya para finalizar, en la Bhagavad Gita, también en el capítulo 17, Krishna habla de los tipos de caridad. ¿Cómo hay caridad? Como yo siempre digo, el hinduismo ve la caridad como algo, como si fuera una carretera de doble sentido, donde no solamente se beneficia al receptor de la caridad, sino que también es un beneficio espiritual, es hacer méritos espirituales del que la da. Entonces, hay tipos de caridad, por ejemplo, hay Godana, que es regalar o proteger a una vaca. ¿Bien? Hay Dhanam Dana, que quiere decir dar dinero. También hay de ropa. Hay otras personas que hacen Gyana Dan, que dan dinero para que a las personas se les forme, crean instituciones educativas. O sea, hay muchas formas de hacer caridad. Y entonces Krishna dice que la caridad que se da para ayudar a la persona
que se hace como si fuera una cuestión de deber, que no se espera una retribución, que se da en el momento y el lugar adecuado y a una persona que lo merezca. Se considera que está en el plano de la bondad, porque el hinduismo se habla de 3 planos, que son la bondad, la pasión y la ignorancia. Y luego dice, pero la obra de caridad que se hace con la esperanza de obtener alguna retribución o con un deseo de obtener resultados o de mala gana, se dice que es caridad en el plano de la modalidad de la pasión. Es decir, que esta caridad no es buena ni para el receptor ni para el que la da. Y la última dice, y la caridad que se da en un lugar impuro, en un momento inapropiado, a personas que no son dignas de ella o sin la debida atención y respeto, se dice que está en el plano de la modalidad de la ignorancia. Entonces, esto nos hace ver de que incluso a la hora de dar la caridad, ya sea una persona o una institución, tenemos que ver también cómo a nosotros nos va a repercutir en nuestra vida, tanto material como espiritual. Bueno, pues está un poco así, una síntesis, un resumen, lo que sería la importancia del acto de la caridad, del acto del servicio a los demás dentro del hinduismo. Muy bien, muchísimas gracias. Seguro que a todos nuestros oyentes ha parecido muy, muy interesante. Bueno, pues vamos, me gustaría que cada uno de nuestros ponentes citara un ejemplo de calidad practicado por personas devotas de su credo. Vamos a seguir en el mismo orden. Por favor, Juan Carlos Lanchandani, te paso la palabra. Bien, pues nosotros en las escrituras tenemos numerosos ejemplos de actos de caridad. Como siempre digo, no solamente cuando hablamos de caridad en el aspecto monetario, ¿no? Porque se dice también la importancia de atender incluso a los que llegan sin avisar, ¿no? En este caso podría ser un poco la inmigración, ¿no? O sea, en sánscrito la palabra titi significa día o algo que está programado en un calendario. E invitado significa atiti, que quiere decir lo contrario. El antónimo en sánscrito se pone con la letra A. Atiti quiere decir aquel que llega sin avisar, ¿no? Y entonces el hinduismo le da gran importancia a esa persona que llega a tu casa o a tu comunidad sin avisar. Y se dice que esta persona ha sido enviada por Dios, ¿no? Y dice que lo primero que le debes de tratar es ofrecerle un asiento, ofrecerle palabras de confort, ¿no? Una vez que se ha sentado, luego ofrecerle agua y luego ofrecerle una comida. Y luego te va incluso, pues, la escritura siempre han previsto los diferentes escenarios en los que nos podemos encontrar, ¿no? Entonces dice que, bueno, que si no le puedes dar de comer, al menos darle un vaso de agua. Si no le puedes dar un vaso de agua, al menos darle palabras de confort, ¿no? De que la persona se sienta que está, de que es bienvenida, ¿no? El hinduismo también ha sabido aceptar, digamos, o hacer inclusive a personas de otras religiones, otras tradiciones religiosas que han hecho también un servicio humanitario, ¿no? En la India, y pongo la India como madre patria o lugar de origen del hinduismo, pero el hinduismo, al igual que las religiones de los otros compañeros que están hablando hoy, son ya religiones globales que están presentes en mayor o menor, digamos, intensidad en el mundo, pero bueno, que ya no están geográficamente, digamos, en un solo lugar, ¿no? Entonces el hinduismo le da mucha importancia a el dar el alimento, ¿no? Porque una persona, para que pueda pensar, para que pueda tener una atracción por la vida espiritual, todo esto primero comienza teniendo el estómago lleno, ¿no? Si tienes el estómago lleno puedes pensar mejor y puedes estar incluso, ¿no?, más receptivo a un mensaje espiritual. Entonces la importancia de la atención al pobre, la primera necesidad que es darle de comer, proveerle de ropa, y también la importancia de crear instituciones que cuiden del nivel de la atención médica,
Bien, por ejemplo, pues en zonas muy pobres o que están muy aisladas de las grandes ciudades, pues crear centros sanitarios, etcétera, ¿no? Entonces el hinduismo en ese aspecto, aparte de que tiene sus propias instituciones religiosas, que casi todos los templos, organizaciones religiosas, tienen siempre una rama, digamos, un departamento dedicado a la caridad, ya sea en la distribución de alimentos, y tenemos un ejemplo en el Templo Hindú de Valencia, que tiene un día a la semana que reparte gratuitamente alimentos sin mirar quién es el que viene, si es hindú, cristiano, musulmán o ateo. Pero también el hinduismo ha sabido reconocer e incluso apoyar a otras personalidades, como antes mencionaba el compañero la Madre Teresa de Calcuta. Para mí, si yo tuviera que poner un ejemplo de gran karma yogi o gran persona que ha hecho un servicio desinteresado por la humanidad, por la sociedad, yo hablaría de Vicente Ferrer, al cual bueno, pues tuve la oportunidad de conocer en persona, tanto en mi ciudad, en Ceuta, como su obra en la India. Pues que, como hablaba antes también compañero Isaac, ¿no? Que no solamente hay que darle de comer y de vestir, sino hay que hacerle a la persona que se sienta útil y proveerle de unos instrumentos que también pueda generar riqueza, no solo para él, sino para la sociedad. En ese aspecto, pues Vicente Ferrer creó los microcréditos y una serie de estructuras para que especialmente las mujeres o las clases más desfavorecidas de la India, pues que pudieran también sentirse útil y poder hacer su trabajo, ¿no? O incluso, pues aquí si lo trasladamos a España, pues organizaciones hindúes y templos que colaboran con otras organizaciones, ya sea de carácter laico, como Banco de Alimentos, o cristianas como Cáritas. Incluso en Ceuta también se colabora con Luna Blanca, que es una entidad islámica. O sea que en ese aspecto no se ve el problema. También, como yo comentaba al principio, ¿no? A la hora de dar la caridad, estamos viendo también el efecto doble, ¿no? El efecto doble, como decir que yo estoy ayudando a una persona, pero también me estoy ayudando a mí mismo espiritualmente. Por eso yo mencionaba los tres tipos de caridad. La caridad en la modalidad de la bondad, que es la que se da en el momento apropiado, de la forma respetuosa, y, y a una persona física o una entidad en general, que también al mismo tiempo va a crear esa bondad hacia los demás. Como está la caridad en la modalidad de la pasión, que quiere decir aquella que se da esperando algo a cambio. A veces la gente quiere participar en actos caritativos, pero siempre dándole una gran publicidad, ¿no? Vemos muchas veces en las revistas del corazón, ciñéndonos a España, como actores, actrices van a la India o países africanos, países en vía de desarrollo, y llevan un equipo de fotógrafos y demás porque quieren publicitar, que por un lado podemos entender que está bien que se publicite esa obra benéfica, y por otro lado, pues muchas veces un poco blanquear pues su sistema de vida y demás, que ahí yo no voy a entrar ni soy nadie para criticar, ¿no? Entonces eso sería un poquito la modalidad de la pasión, ¿no? Cuando lo queremos hacer un show muy completo a esa obra de caridad que estamos haciendo, y al mismo tiempo no sé si lo estamos dando a la entidad adecuada. Y la tercera, la caridad, la modalidad de la ignorancia, que es a veces esa pequeña caridad que nos encontramos cuando vamos por la calle y nos piden dinero y, nada, y nosotros, sin prejuzgar a nadie, pero ya creo que sobre todo los presentes tenemos ya una experiencia en la vida, vemos que ese dinero que nos están pidiendo se le va a dar un uso inadecuado. Sabemos que nos están pidiendo para droga, o nos están pidiendo para alcohol, o nos están pidiendo para jugar al bingo, que también lo he visto. Entonces, darle el dinero se considera la modalidad de la ignorancia, como que incluso crea una reacción, un karma negativo hacia nosotros mismos por darle ese dinero, ¿no? Que a veces lo estamos dando porque nos lo queremos quitar de encima, pero no nos estamos ayudando a nosotros espiritualmente porque es una obra de caridad que no lleva ningún buen fin, y al mismo tiempo estamos contribuyendo a la destrucción de esa persona, ¿no? Porque con ese dinero que le estamos dando, pues se va a comprar el alcohol, la droga o lo que sea, porque en estos casos la ignorancia no es un eximente, ¿no? Yo puedo decir, bueno, yo le he dado 1 euro y después lo que haga él, ya con él no me sirve, ¿no? O a mí ya no me importa, pero bueno, si vemos ya la pinta que tiene, de la forma que nos está hablando, pero debemos presuponer que entonces ese tipo de caridad hay que evitar, porque ese tipo de caridad no beneficia a nadie, ni al receptor, ni al que lo da.
O lo mismo a veces cuando se da caridad a instituciones que luego sus planteamientos no son claros, ¿no? A mí, yo por ejemplo, no voy a nombrar ningún tipo de asociación, pero he escuchado de asociaciones que, por ejemplo, piden 23 euros al mes para ayudar en un país determinado a niñas, y luego me contaron gente de la propia organización que de los 23 euros le llegaban a la niña 3 y que 20 se perdían en mantener grandes oficinas, grandes sueldos de la gente que trabajaba. Yo entiendo que si una persona toma el voluntariado como un trabajo, pues es normal que tenga una retribución y demás. Pero si vamos gastando en grandes oficinas, pues todo eso es normal, que hay que mantenerlo. ¿Y qué ocurre? Que tú de buena fe estás dando un dinero pensando que esos 23, puesto esa cifra, ¿no? 23 euros van a ayudar a una persona a contribuir mensualmente a su mejora, para su educación, su manutención, y luego nos enteramos de que realmente a esa persona le ha llegado 3 euros. Entonces también debemos ser cuidadosos con este tipo de macroorganizaciones que a veces no vemos muy bien a dónde van esas donaciones. Yo también otra de las cosas que soy partidario y a nivel personal, y que también lo comentaba, por ejemplo, Isaac, era el trabajar localmente, ¿no? Vamos a trabajar con entidades locales, cuáles son sus necesidades, cómo podemos contribuir, luego nacionales y luego ya a nivel estatal, ¿no? Y también yo pienso que las instituciones religiosas, sea de la religión que sea, yo creo que aparte de dar la donación de comida, ropa, yo por ejemplo he llegado a conocer a grupos religiosos, por ejemplo como los mormones, que incluso se han ofrecido a ayudar a personas a pagarle, por ejemplo, la factura de la luz. Gente que no podía pagar la luz, se quedaba sin luz y en este caso menciono en particular porque lo he conocido yo en persona, de decir, bueno, nosotros le ayudamos a pagar la luz, ¿no? Vale, eso está bien, pero yo pienso que todas las religiones, aparte de dar esa caridad física de ropa, comida, dinero, un techo, etcétera, creo que también es muy importante que nunca se olvide de compartir la gran caridad del mensaje espiritual. Bien, porque entonces, si no damos ese mensaje espiritual, nos convertiríamos, pues como en otras ONG, que están muy bien, que desarrollan su trabajo, pero nosotros estamos haciendo un trabajo que somos conscientes de Dios, porque nuestro trabajo al final es una forma de servicio a Dios a través de servir a la humanidad, de servir a su creación. Entonces, y con esto no hablo de proselitismo, es decir, si a mí un musulmán me viene a pedir una ayuda y yo se la puedo dar, no le voy a hablar a lo mejor del hinduismo, ¿no? Pero sí tratar de hablarle de una forma quizás más abstracta o cuidadosa de Dios y de su creación, ¿no? O sea, para que la persona también sea consciente de que finalmente nosotros somos instrumentos que Dios nos está, digamos, utilizando, nos está poniendo a su servicio para servir a la humanidad. Entonces yo pienso, sea de la religión que sea, que nunca se olvide que la parte de dar la nutrición del cuerpo físico, no olvidar de nutrir el alma que está dentro de ese cuerpo, de que la persona también recupere esa creencia en Dios, ¿no? Porque a veces, muchas veces, la persona que pasa por muchas vicisitudes negativas de la vida, le pueden pasar dos cosas. Una, o se vuelve muy religioso porque ha visto a Dios como su único refugio y le ora, o hay personas que pierden la fe por completo, ¿no? Entonces, aquellos que han perdido la fe por completo tenemos que acercarlos al camino de la espiritualidad. Entonces, bueno, ya para concluir, el hinduismo acepta las obras caritativas de otras personas, que son otras religiones, contribuye a actos caritativos, aunque sean de otras religiones, bajo ciertas condiciones, como puede ser normal, y al mismo tiempo va paralelo el cubrir las necesidades físicas y emocionales de la persona con la asistencia espiritual, que creo que finalmente, y el hinduismo, que cree en la existencia eterna del alma, es lo que finalmente va a seguir en otra existencia, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Juan Carlos. Ha sido un mensaje muy, muy claro. Me ha gustado mucho nutrir no solo el cuerpo, sino también el alma.
Y bueno, pues reconocer cierta autocrítica en la caridad, pues para personas que, bueno, nos gusta practicar la caridad, la verdad que la caridad es la modalidad de la ignorancia, pues lo que tú dices, ¿no? Que pues ves una persona en la calle que te está pidiendo y tiene una cerveza al lado y bueno, pues lo más fácil para ti pues es darle algo y seguir para adelante en vez de pues preocuparte por él y poner tu tiempo, pero bueno, pues por otra parte, ¿no? Pues él también es un hijo de Dios y bueno, también tenemos que ayudarle de algún modo, pero es verdad.